¿Sí pudieron hacer su tarea, jóvenes? ¿Sí pudieron calcular sus áreas bajo la curva? A mí me costó un poco por no tener la función. La función, definitivamente sí. A propósito, esta vez no quise poner la función porque era la respuesta a la pregunta y no quería que se las contestara GeoGebra, que es con lo que hemos estado trabajando ahorita. Obviamente también lo pudieron haber hecho con Malmat y pues también. Entonces no quise contaminar el ejercicio con la respuesta de GeoGebra. Pero sí se podía hacer, obviamente, como lo hacían los antiguos científicos, pues obviamente tratando de calcular esa área, pues ahí se veían datos, ¿sí? Tratando de calcular esa área con rectángulos lo más pequeños posibles. Y digo lo más pequeños posibles porque esta vez necesitaban hacer la gráfica en su cuaderno, a escala, ¿sí? Graduarla lo más grande que se pudiera en el eje de las X, ¿sí? Hacerlo a escala, te dije, graduarlo lo más grande que se pudiera y empezar a trazar rectangulitos dentro de las unidades, ¿sí? Y bueno, no sé si ya Giselle haya subido su tarea. ¿Sí subiste tu tarea, Giselle? No, no la subí. ¿No la subiste? No, aún no, pero ya la terminé. Pero ya la terminaste, porque me Sí. gustaría que se las compartieras, pero bueno. ¿Alguien más no pudo hacer su trabajo, jóvenes? Yo, profe, el detalle que tuve con realizar la actividad era que no alcanzaba a ver bien los números, pero ya todo lo demás nada más era trazar los rectángulos y sumar las áreas de cada uno. ¿Y si lo terminaron o todavía no lo terminan? Hasta eso nada más me falta terminar el último ejercicio. ¿Sí? Ok. Como veo que hay posibles dudas, voy a regresar un poquito voy a regresar un poquito al ejercicio y y voy a explicar bien lo que requiero de ahí. ¿Sale? ¿Sí está bien? Bueno, pues entonces me voy a trasladar un poquito donde está mi ejercicio, ¿sí? Vamos a verlo, por acá está. Con no hubo ningún problema, ¿verdad? No. Era simple. Era multiplicar 8 por qué. 8 por 8. 8 Por 8 entre 2. por 2. Podemos aplicar, si se dan cuenta, entonces podemos aplicar las fórmulas de geometría, sin problema, ¿eh? También pudimos haber contado, miren, aquí cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ¿sí? 29, 30, 31 y 32. Órale. ¿Se dan cuenta? Son medios. 32. ¿Sí? 8 por 8, 64 entre 2, pues 32. Así de sencillito. Vamos con esto. Bueno, aquí la fórmula la pudieron haber deducido ustedes. Esta fórmula es x al cuadrado
Nada más que está recorrido un poquito hacia arriba y un poquito hacia la derecha. Pero bueno, es mejor dicho, hacia la derecha. Nada más. Pero bueno, obviamente no quería que contaminarlos con las fórmulas, así que lo que se tenía que hacer era, pues véanlo, vamos a agrandarlo un poquito más. Bueno. Si vemos, las unidades que tenemos que integrar son desde 4 hasta 10. Bueno, y estas son las unidades, ¿sí? Del eje X, ¿sí? Quiere decir que de 9 a 10 hay una unidad, de 8 a 9 hay otra unidad, de 7 a 8 hay una unidad. Quiere decir que si en este espacio de 9 a 10 yo trazo, por ejemplo, 5 rectangulitos, ¿de qué ancho va a ser cada uno de los rectangulitos? 5, de 9 a 10. 5 rectangulitos. ¿De qué ancho sería? Como de 1.2. Como de 0.2, no 1. 0.2. Uno es de 9 a 10. Pero si yo hago 5 rectangulitos aquí entre 9 y 10, cada rectangulito tendría un ancho de 0.2. ¿Estamos? Y ahora veamos acá. ¿A qué altura llegaría el primer rectangulito? 9. 9. Quiere decir que el primer rectangulito tendría, ¿qué área? Saque su calculadora y multipliquen el ancho por el alto. Sería 9 por 0.2. Así es, 9 por 0.2. ¿Cuánto daría? 1.8. 1.8, efectivamente. El primer rectangulito sumaría 1.8 áreas, ¿sí? Obviamente el segundo a lo mejor va a estar por aquí, ¿verdad? Habría que graduar en papel milimétrico, ¿sí? Para que podamos ver a dónde llega el segundo rectangulito. Y obviamente también el ancho sería ¿de cuánto? De 0.2. Multiplicaríamos la nueva altura por 0.2 y nos daría 1 punto y fracción, y así iría sumando cada uno de esos rectangulitos hasta llegar al punto de que sumáramos los primeros 5. Haríamos otros 5 acá, otros 5 acá, otros 5 acá, otros 5 acá y otros 5 acá. Y sin duda alguna, pues sumando todas esas áreas obtendríamos el área bajo la curva, que en pocas palabras es la integral. Bueno, ojo, estamos integrando gráficamente. Eso es genial, ¿eh? Genial, estamos integrando gráficamente. Nunca habríamos visto una definición de integral tan gráfica como la que estoy tratando de inculcarles, jóvenes. Entonces, eso sería la integral. Estaríamos integrando. Y la integral iría con índices desde 4 hasta 10. Bueno, pues ahora vamos con la siguiente, sería lo mismo. Sería lo mismo. Sería casi lo mismo. Si dividimos estos de 5 a 6, lo dividimos en 5 rectangulitos, pues podríamos. El primer rectángulo, ¿por dónde andaría? Cerca de 8. Por punto 2 sería... ¿Cuánto sería, jóvenes? Yo le calculo que es punto 8, pero es un poquito menos. En una hoja milimétrica sería mucho más exacto.
Sí, sería como un poquito menos, como de 8, como 7.8. 7.8 por punto 2 nos da 1.56, el primer rectangulito. Ahora los demás rectangulitos, en lugar de ser más pequeños, van a ser más grandes. Y así sumaremos todo el área de todos los rectangulitos. ¿Y qué creen? Pues que así se sacaría el área. Entonces ya no le veo mayor problema, teniendo hojas milimétricas y tratando de graficar cada uno de los, de reproducir esta gráfica en su papel milimétrico. Obviamente que tendríamos la posibilidad de encontrar el área sin saber la fórmula, ¿eh? Claro que con la fórmula sería mucho más cómodo. Me suena demasiado interesante que lo hagan, porque nunca jamás se les va a olvidar qué cosa es la integral. El área bajo la curva. La definición de integral es área bajo la curva. Bueno, ahora sí, nos regresamos a nuestra pizarra porque vamos a seguir trabajando. Y en esta ocasión, vamos a trabajar un concepto que se llama antiderivada. Bien. Pues entonces quedamos de que hoy vamos a trabajar algo que se llama antiderivada. Y esto no es otra cosa más que integral. Integral. Sí, que la antiderivada. ¿Sí, escucho? No sé si soy la única, pero yo no veo su pantalla. Ah, sí, perdón. Qué bueno que me dicen a tiempo para que pueda arreglar el problema. ¿Los demás sí ven mi pantalla, jóvenes? Yo sí la veo. ¿Tú sí la ves? ¿Los demás sí ven mi pantalla que dice antiderivada igual a integral? Sí. Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí. Ah, Sí, profe, sí se ve. Bueno, ¿sí yo se sí ve? lo veo. Ah, perfecto. Entonces, algo por ahí debe ser de tu pantallita, a lo mejor. El internet tuvo algún desfase. Si no, Sí. ¿ya? ¿Ahora sí? Perfecto. Vamos a ver. Continuamos. ¿Qué cosa es la antiderivada? Lo contrario de la derivada. ¿Qué es la antiderivada? Lo contrario de la derivada. ¿Qué es lo contrario de la derivada? Pues la integral. La integral. Y entonces, si en el curso pasado vimos que la derivada era casi lo mismo que la diferencial, bueno, vamos a poner un ejemplo clarito, lo vamos a definir. Y es igual a 4x al cubo. ¿Sí? Bueno, su derivada de la función, ¿vean? Es igual a 12x al cuadrado. Perfecto, esta es la derivada. Este es el concepto de derivada de la función. ¿De qué función? De esta. Esto es el concepto derivada. ¿Derivada de quién? De la función. Perfecto. Ahora, ¿qué es la diferencial? Bueno, la diferencial de la función es igual a 12x al cuadrado por dx. ¿Vieron este dx que estaba dividiendo? ¿Cómo pasa para este lado? Multiplicando, ¿verdad? Es por eso que ahorita que estamos trabajando con la integral gráfica, ¿sí? Tenemos dos valores que estamos multiplicando. Uno es este, que es el valor de la función, y otro es el incremento en x. Esta es la función, y esto es incremento en x. Para el ejemplo anterior, la función valía como 8, vamos a aproximarlo a 8,
y la derivada y el incremento de x será de 0.2, que al multiplicarlos nos daría el área del primer rectangulito, que representa una diferencial. Entonces, todo esto que estuve haciendo hace un ratito se llama diferencial de la función. Estuve calculando una diferencial de una función, ¿sí? Esta es la función y este es su incremento. Cosas tan curiosas. Si lo vemos que ahora una diferencial se ve de esa forma. Y bueno, ¿qué cosa es la integral o antiderivada? ¿Sí? Bueno, pues es la integral, lo vamos a definir por un simbolito que tiene esta forma, ¿sí? Y obviamente, ¿qué vamos a integrar? Vamos a integrar diferenciales. Entonces, por lo tanto, va a ser de 12x al cuadrado por dx, ¿sí? Y esto puede tener límites. Por ejemplo, en mi ejemplo anterior, vamos a verlo. Obviamente, los límites que yo quiero son desde 0 hasta 6. Órale. Eso quiere decir que si yo ya tuviera, si fuera esa diferencial, vamos a pensar que fuera esa diferencial, ¿sí? Aquí, 0, y dice que hasta 12. Vamos a... No, desde 0 hasta 6. Desde 0 hasta 6. Desde 0 hasta 6. Y bueno, pues hasta 6. Y eso es lo que representaría. Este sería la integral, que también le llamaríamos antiderivada. Bueno, ¿qué cosa es entonces la antiderivada? No es otra cosa más que lo contrario de la derivada. Efectivamente, ¿qué es? Y si yo integrara esto, jóvenes, ¿regresaría a dónde? A esto. Regresaría a esto. Esto sería lo mismo que decir perdón, ya no lleva ese símbolo. Si ya integramos, ya no lleva ese símbolo. Regresaríamos obviamente a 4x al cubo, pero sumando o integrando o evaluando desde 0 hasta 6. Y eso sería prácticamente el concepto de antiderivada, que sería lo contrario que la derivada. Eso es la antiderivada, lo contrario de la derivada. Es como, algo así sería como cuando decimos que es lo contrario de las sumas, las restas. Ah, perfecto. Entonces, la pregunta sería, la integral, si la integral es una suma de diferenciales, entonces la diferencial sería una resta. Pues de hecho sí, es una diferencia. De ahí viene su nombre, diferencial. ¿Sí? ¿Una resta es una diferencia? Claro, claro. Una resta es una diferencia. Y de ahí toma su nombre, diferencial, de la diferencia. Entonces, ¿qué hace la integral? Pues sumar diferencias. Pareciera un juego de palabras, pero no lo es. Sí, es muy clarito. Bueno, entonces voy a limpiar. No voy a limpiar, voy a hacerlo aquí. Bueno, esto que está aquí, que dice la integral desde 0 hasta 6
de 12x al cuadrado por dx sería lo mismo que decir la sumatoria desde i igual a 0 hasta 6 ¿de quién? De todas las diferenciales que son x al cuadrado, ¿sí? Por dx. Fíjense qué es eso también. Esto significa. Eso quiere decir que en la clase anterior que tomamos, que vimos algo como esto en un ejercicio de GeoGebra, ya nos estaban diciendo que era la integral. De hecho, tomé el ejercicio, tenía su nombre que decía integral. Pero lo interesante es que hoy podemos ver estos conceptos, ¿sí?, escritos de esta manera. Bueno, vamos ahora sí a pasar a otra. Y entonces tenemos que si yo tengo una diferencial, vamos a pensar, una diferencial. Ahora las voy a poner así, diferencial es igual a 3 dx. ¿Cómo sería su antiderivada? Bueno, su antiderivada sería la integral de dy sería igual a la integral de 3 por dx. Ojo, la integral de una diferencial es la antiderivada, que sería y, ¿sí se dan cuenta? Y la integral de la diferencial pues sería aplicar lo contrario de la derivada. Si en la derivada nos dio de 3x, nos dio 3, perfecto, pues entonces aquí la integral sería 3x. Así de sencillito. A ver, vamos a ver. Si yo tengo y igual a 3x y yo derivo esta función, ojo, me daría 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Clarito? Bueno, eso quiere decir que la diferencial sería igual a 3 por dx. Y vean, efectivamente, esto es lo que tengo aquí. Esto es lo que tengo acá. Quiere decir que entonces, sí, efectivamente, lo contrario de esta diferencial sería pues, la antiderivada o función original. Bueno, vamos a hacer otra más. Este es mi primer ejercicio. Vámonos con el segundo ejercicio. Si yo tengo esta diferencial, ¿sí?, que representa 4x al cuadrado por dx. Ok, la integral de dy sería igual a la integral de 4x al cuadrado por la diferencial de x. Pues obviamente esto es y. ¿Y esto es igual a qué? Bueno, pues voy a aplicar la antiderivada, lo contrario a la derivada. Si yo antes tenía una función que era, veamos, vamos a ver, lo contrario de esto sería cuatro por x al cubo. En lugar de restar, ahora le estoy sumando 1 al exponente. Y ahora en lugar de multiplicar, voy a dividir. Veamos, sería lo contrario, las operaciones contrarias. Escucho como si alguien quisiera entrar o ya entraron. Así. Vamos a ver. Si ustedes tienen la capacidad de
abrirles la puerta a sus compañeros, háganlo, ¿eh? Háganlo, con confianza. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, estoy haciendo el procedimiento contrario, fíjense. El procedimiento contrario a la derivada. Anteriormente, le restábamos una unidad al exponente. Ahora se lo estoy sumando. Y anteriormente, en el ejercicio anterior de la derivada, multiplicábamos por 3. Ahora, en lugar de multiplicar por 3, estoy dividiendo. Entonces, sumar 1 y dividir entre el exponente. Ah, caray. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí sería 4 por x a la 3 sobre 3 más una constante. Y después voy a explicar por qué una constante. Entonces me queda que y es igual a 4 tercios de x al cubo más una constante. Y esa sería la integral. Bueno, o antiderivada. Bueno, me interesa mucho empezar por los más sencillos, ¿sí? Y voy a empezar por mis formulitas, ¿sí? Quiere decir que en la fórmula, en el paso anterior, descubrí la primera fórmula, que dice que la integral de la diferencial de x sería igual a x. Esa sería la primera integral, ¿sí? Luego, la segunda integral que dice una constante por dx es igual a la constante por x, y descubrí la segunda integral. Bueno, si yo tuviera la integral de x por dx, esto sería igual, aplicando la antiderivada, sería x al cuadrado, porque es x a la 1 más 1, sería 2 entre 2, ¿sí? Órale. Quiere decir entonces que si yo pudiera tener otra que fuera c por x por dx, podríamos descubrir que la siguiente integral sería c por x al cuadrado sobre 2. Órale. ¿Sí? Bien. Y si yo a esa la generalizara un poquito más, descubriría la siguiente integral. Vamos a irnos despacito. La integral de x a la n por dx sería igual a x. Vamos a ver. A x a la n más 1 sobre n, fíjense. Y si yo tuviera esta, entonces, pues entendería que esto es c por x a la n más 1 sobre n más 1. Aquí es más 1, perdón. Y si nos regresáramos, y si le diéramos una vuelta a nuestras integrales, que están por acá, nuestro formulario de integrales y diferenciales, pues entonces me daría yo cuenta que ahí está, miren. ¿Qué creen? Aquí está la primera integral. Aquí estaría la segunda integral. Y vean, y se aplica la propiedad siguiente. Si tenemos aquí una constante por una diferencial, se saca la constante de la integral, perdón. Si tuviéramos una constante por la integral de una diferencial, se saca la constante y se aplica la diferencial, la integral de la diferencial. Y obviamente esta que está aquí, pues nos llevaría a esta. Este es el resultado de acá. Quiero que observen, miren, aquí ya está
Aquí está la otra que acabo de hacer. Las dos que acabo de hacer. Esta es una. ¿Sí? Y aquí la estoy generalizando cuando tengo una división, un quebradito, una fracción multiplicado por una diferencial. Y su integral obviamente sería sacando la constante. ¿Sí? Y integrando esa diferencial. Miren, sería muy parecido a esto, solamente que esto es un quebrado o una fracción. Vean, esto sería lo contrario de la derivada de una potencia. Cuando digo lo contrario, no de embalde se llama derivada, ¿sí? Y vean, acabo de ver esta, ¿sí? Entonces, pues vamos bien. Vamos bien, vamos descubriendo cosas que, bueno, pues ahora vamos a aplicar. Haciendo un pequeño, esto sería como encontrar nuestras antiderivadas, ¿sí? Y ahora lo vamos a utilizar, ¿sale? En los libros normalmente jóvenes nos ponen encontrar las siguientes antiderivadas. ¿Sí? Y lo correcto sería que nos pusieran así, el símbolo de integral por x por dx. Bueno, vamos a empezar desde la más sencillita. Desde la más sencillita. La integral de dx. Este sería el ejercicio número 1. ¿Cuánto sería esta integral, jóvenes? Pues nos vamos a nuestras formulitas. Sería X. Exacto, sería x. Ahí está, miren. Aquí está. Sería x. Órale. Bueno, pues entonces sería x. Pero a esta le vamos a poner más una constante. Vamos con el ejercicio 2. Ahorita explico por qué la constante, ¿sí? La integral de c por dx. ¿Cuánto me daría? Pues ya sabemos que es c por x más una constante. ¿Sí? Si un ejemplo más específico de esta integral sería 5 por dx, pues esto sería igual a 5x más una constante. Este sería nuestro ejercicio 3. Vámonos con el ejercicio 4. Si a mí me dijeran, encuentra la integral de 4x, pues obviamente por dx, obviamente que pues utilizaría ¿qué fórmula? Si yo ya me fuera con las fórmulas, vamos a ver. Utilizaría esta fórmula, jóvenes, la 5. ¿Por qué la 5? Bueno, sí, la 5 porque ahora n vale 1, ¿sí? Y lo puedo ver desde este punto de vista. Quiere decir que aquí hay un 1. Bueno, pues entonces esto sería igual a 4 por la integral de x a la 1 por dx. Y si voy a utilizar esa fórmula que dice que la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Ah, bueno, entonces esto sería igual, ¿qué voy a poner? La integral de 4x a la 1 por dx sería igual a 4 por x a la 2
sobre 2 más una constante. Quiere decir que esto sería igual a 2x al cuadrado más c. Oh, perfecto. Pero ahora voy a explicar qué onda con esta constante. Esta c que siempre le pongo. Porque, pues sí, empieza a causar extrañeza, dado que ya lo estoy utilizando y no la explico. Vamos a explicarla acá. Voy a poner una familia de funciones. ¿Y por qué le llamo una familia de funciones? Pues porque van a variar por muy poquito. Ahí va. Tengo y1 que es igual a 4x al cuadrado menos 8x más 2. Voy a tener otra función que se llama 4x al cuadrado menos 8x más 15. Voy a tener otra función que sería 4x al cuadrado menos 8x más 20. Una y4, una función que diga 4x al cuadrado menos 8x menos 100. Menos 100. Ok. Y las voy a derivar a todas. De rapidito voy a encontrar acá adelantito su derivada. Es más su diferencial. Ahora vamos a encontrar diferenciales. Bueno, la diferencial de la función va a ser igual a ¿cuánto? A 4 por 2 por x menos 8. Esa sería la diferencial, ¿verdad? Sería 8x menos 8. Ya voy a hacerla acá más directa. Derivada de y sería igual a 8x menos 8. Y acá, derivada de y sería igual a 8x menos 8. Y acá la derivada de y también sería 8x menos 8. ¿Por qué? Muy sencillo, voy a explicarlo aquí abajo. ¿Sí? La derivada de y con respecto a x sería igual a la derivada de 4x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de 8x al cuadrado con respecto a x menos la derivada de 100 con respecto a x. Y bueno, entonces descubro que la derivada de y con respecto a x es igual a 8x menos 8 menos 0. Y descubro que la derivada de y con respecto a x es igual a 8x menos 8. Y la diferencial de la función es igual a 8x menos 8 por la diferencial de x. Y bueno, ¿qué notan, jóvenes? Notan que a todas estas se está perdiendo ¿quién? Una constante, ¿verdad? Una constante. Al derivar se pierde una constante. Porque la derivada de la constante es 0. Quiere decir que el proceso contrario debiera de ser la familia de esas funciones, que son todas estas, la familia, ¿sí? Más su distintivo personal, que es una constante. Claro que si yo me regreso a mi ejercicio anterior, vamos a ver. Me regreso a mi ejercicio anterior. Vamos a ver, ¿es este? ¿Sí? No, el anterior. Este. Ajá. Claro, las constantes son diferentes, ¿no? Esta sería una constante 1. Esta sería la misma. No, esta sería una constante 2. Esta es una constante 3. Esta es una constante 4. Esta es la misma constante. No, perdón. Sí, es así. Son constantes.
¿Y esas constantes representan a quién? Pues como lo vemos acá, son diferentes. Representan a quién? Representan a este 2, representan a este 15, representan a este 20 y representan a este 100. Entonces, a eso se refiere que acá les tendríamos que poner más una constante. Que este es diferente, hasta le voy a poner un subíndice. Más una constante 2, más una constante 3, más una constante 4. Ah, perdón, pero aquí estamos diferenciando. Esto no es correcto. Estamos diferenciando, ahí se pierden simplemente. Pero si integráramos esta, si ahora esta diferencial, porque aquí le falta que le ponga dx, porque ya estoy pidiendo la diferencial. Entonces, esto estaría así, por dx, por dx, por dx, y por dx. Porque ahora no me piden la derivada, me piden la diferencial, que sería lo que estoy viendo acá. Ahora, si yo integrara esta función, ¿sí? Que sería el proceso contrario, ¿sí? Yo me estarían pidiendo la integral de la diferencial de y sería igual a la integral de 8x menos 8 por dx. Estarían pidiendo eso. Ya sé que pues, por regla número 1 esto va a ser y. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la integral de 8x por dx. ¿Qué estoy haciendo, jóvenes? Estoy distribuyendo la integral dentro de esto y estoy distribuyendo esto también. Menos la integral de ¿quién? De 8 por dx. Ah, bueno. Entonces, y va a valer, ¿qué cosa? 8. Voy a aplicar de una vez digo qué regla, para que vayamos haciendo uso de ellas. Voy a aplicar esta integral, ¿sí? Esta regla, ¿sí? Entonces, obviamente sería 8 por la integral. No estoy aplicando ese, perdón. Vamos a regresarnos. Voy a aplicar esta. Esta regla es la que voy a aplicar. ¿Por qué? Porque aquí ya hay x. Y está elevado a la 1. Por dx. Ajá. Menos, y aquí 8 por la integral de dx. Esta sí voy a aplicar, la que había mencionado. Y la integral sería igual a 8 por x al cuadrado sobre 2. Y este sería igual a menos 8 por x. Pero también aquí sí ya aplica, ven, más una constante. La constante que se perdió acá. Entonces, ese es esa es la integral, o sea, el concepto contrario de la derivada. Entonces, observen que estoy llegando, lo voy a poner acá, que y es igual a ¿cuánto? A 4x al cuadrado menos 8x más una constante. ¿Cuánto valía la constante, jóvenes? Vamos a verla. Para el caso de esta, en específico, valía menos 100. Menos 100. Quiere decir que el proceso contrario de la diferencial me genera la familia, la función familiar, y nada más me falta el distintivo. Ese distintivo siempre lo voy a colocar como un más una constante. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿O me regreso? ¿Ninguna duda? ¿No?
Pues continúo. Bueno, No, profe. continúo con continúo con otros ejercicios más, ¿sí? Bueno, si yo tuviera esta diferencial, diferencial de y igual a 8x al cubo menos 4x al cuadrado más 2x menos 10 y todo esto multiplicado por la diferencial de x y me pidieran que lo integrara. Bueno, entonces me están pidiendo que le ponga este simbolito y que dice diferencial, integral de la diferencial sería igual a la integral, ¿sí?, de 8x al cubo menos 4x al cuadrado más 2x menos 10 y todo esto multiplicado por su diferencial. Me están pidiendo esto. Ojo, pues esto ya aplicando regla 1 de las integrales, esto es igual a y. Y esto es igual a la integral de 8x al cubo por la diferencial de x menos la integral de 4x al cuadrado por la diferencial de x más la integral de 2x por la diferencial de x menos 10 por la integral de x. Ya hasta apliqué una propiedad. ¿Cuál propiedad? Sacar las constantes. Esta constante. También lo puedo hacer en este paso para que ustedes sepan que también aplica. Puedo sacar el 8 por la integral de x al cubo. Voy haciendo muchos pasos porque trato de ir explicando que todas esas propiedades las pueden utilizar. Menos 4 por la integral de x al cuadrado por dx, más 2 por la integral de x por dx. Y bueno, y aquí ya sería menos 10x. ¿Qué regla apliqué? Esta. Este es el 10 y la integral la integral de la diferencial de x es x, entonces 10x. Bueno. Y voy a continuar entonces. La integral sería igual a 8 y voy a aplicar ¿qué regla? Aquí voy a poner la regla que voy a aplicar ahorita. La integral de x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, más una constante. Entonces, ojo, aquí tendría 8 por x al cubo más 1 sobre 3 más 1 es una constante 1 menos 4 por, aquí le puedo poner el paréntesis o no se lo puedo poner. Vamos a ponérselo como ya empecé. ¿Sí? 4 por x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Luego aquí bajo el signo más sería 2 por x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Y acá sería menos 10x. Y acá pues le pondría y es igual a 8 a la x elevado a la 4 sobre 4 más una constante, perdón, aquí sería también más una constante 2, más una constante 3 y aquí más una constante 4. Menos,
4x al cubo sobre 3 más una constante 2 más 2 por x al cuadrado más una constante 3 menos 10x más una constante 4. Bueno, haciendo las últimas operaciones, esto sería igual a... Primero voy a sumar las constantes. Una constante más una constante más una constante más otra constante, aunque sean diferentes, nos da una quinta constante. Por lo tanto, aquí a este resultado que voy a poner aquí va a ser más una quinta constante. Pero acá me quedaría 8 entre 4 a 2, x a la cuarta, menos, voy a borrarla, la voy a poner al final, menos 4x al cubo sobre 3 más, veamos, 2 entre 2 da 1, más x al cuadrado, menos 10x, más una quinta constante. ¿Por qué? Porque si yo sumo, si esta fuera 5, sería 5. Si este fuera 10, serían 15. Más si este fuera 20, serían 35. Y si este fuera otro 5, serían 40. Pero 40 es una constante, entonces es una quinta constante. Y este sería el resultado de mi primera integral. Y este sería el resultado de mi primera integral o antiderivada. Antiderivada o integral. ¿Alguna duda, jóvenes? Sí, profesor. ¿Por qué en el segundo término queda con 4x a la tercera entre 3? Porque mira, estamos aplicando esta fórmula. La constante la saco de la integral, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a pasar a multiplicar el resultado de esta integral. Pero esta integral dice que es x al cuadrado. Aquí n sería 2. Entonces x al cuadrado más 1 sería x a la 3. Sobre 2, n vale 2 más 1 sería igual a 3. Entonces quedaría, hasta lo puse aquí, mira, como formulita, como resultado de aplicar esta formulita, más la constante 2. Lo mismo sucede en esta. Y lo mismo sucede en esta. Apliqué esa misma fórmula. Apliqué dos fórmulas nada más, ¿sí? Apliqué la segunda fórmula y la tercera fórmula o algo así, de las integrales. Apliqué, bueno, de hecho apliqué tres. Apliqué esta y apliqué la cuarta. La quinta, perdón. La quinta. Estas son la misma fórmula, nada más que las desmenuzan todavía más para que sepamos que también con quebraditos funciona. Pero es estoy aplicando esta formulita para contestar a tu pregunta, ¿sale? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda, pues pasaríamos a al siguiente ejercicio, ¿sí? Bueno, y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar y ya vamos a pasar a los ejercicios, ¿sí? Sí, a su práctica de ustedes. Si yo tuviera esta diferencial, y todo esto multiplicado por
de x, ¿la podría integrar? Sí, todas las diferenciales son integrables. Las que no son integrables son las que no son diferenciales. ¿Cómo me doy cuenta que es una diferencial? Por este dx acá y porque aquí dice dy. Solamente las diferenciales son integrables. Las funciones que no son integrables pues son las que no son diferenciales. Así de sencillito. Bueno, pues esto sabemos que la integral de dy sería igual a la integral de 4x, digo, 4 tercios de x al cuadrado más 8x, digo menos la integral de 8x por dx más la integral de 5 cuartos de x a la menos 1 por dx. O sea, distribuí una integral en 3 integrales. El resultado es aplicando regla 1, esto es y. Y esto sería igual a, aquí me faltó dx, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? Lo voy a borrar y lo voy a poner correctamente para no generar un error de apreciación. Cuatro tercios de x al cuadrado, ¿sí? Por dx. Y puedo poner paréntesis. No eran necesarios los paréntesis. Discúlpenmelos ahí. Bueno, pues esto sería igual a sacar los 4 tercios y me quedaría la integral de x al cuadrado por dx. Aquí sacaría el 8 por la integral de x por dx. Y acá más sacaría los 5 cuartos y me quedaría la integral de x a la menos 1, ¿sí? Por dx. Y bueno, ya integrando, en todas aplicaría esta fórmula, ¿sí? La integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Esa sería la fórmula que estaría integrando ahorita. Utilizando para estas integrales sería 4 tercios de x al cuadrado más 1 y todo esto sobre 2x más 1. Ojo, sería una multiplicación por el 3. Menos, digo más, una constante 1. Menos 8 por x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Vean, esta es la regla que estoy utilizando. Más una constante, 2. Luego, acá sería más 5 cuartos de x a la n, pero n vale menos 1, más 1, ¿sí? Y todo esto dividido entre, multiplicando por el 4, menos 1 más 1. Más una constante, 3. Bueno, entonces y sería igual a 4 tercios de x a la 3, 2 más 1, da 3 por 3 sería 9, más una constante, más una constante, más otra constante, nos daría una cuarta constante, así que voy a ponerla hasta el final. Entonces sería menos 8x al cuadrado sobre 2 más 5 por x a la 0 menos 1 más 1 nos daría 0 sobre 4 por menos 1 más 1
más una constante, pero ya son todas las constantes, ¿verdad? Más una cuarta constante. Y tengo entonces que y es igual a 4 novenos de x al cubo menos 4x al cuadrado más 5, x a la 0 es 1, por 5 me daría 1, pero está dividido entre 4, por 0 me daría 0. Y ojo, 1 entre 0 es una cantidad infinita, muy grande, muy grande. Entonces quiere decir que esta integral sería una cantidad infinitamente grande menos otra cantidad pequeña más otra cantidad pequeña, pues sigue siendo una cantidad infinitamente grande. Entonces quiere decir que esta integral está indefinida porque es una integral donde da un resultado infinitamente grande. Quiere decir que en esta fórmula no está permitido que esto que está aquí abajo sea 0. No está permitido. No podríamos definir integrales donde n más 1 sea 0. Entonces, siempre esta fórmula va a tener una condición que diga, si n más 1 debe ser mayor que 0. O n más 1 debiera ser diferente de 0. ¿Puede ser menor que 0? Sí puede ser menor que 0. Sí puede ser menor que 0. N más 1 tendría que ser menor. Se ha dicho, es válido este, pero no es válido este. Y estamos ante un caso como esos. Quiere decir que esta fórmula, sí, tiene esa condición. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Que n más 1 sea diferente de 0. Bueno, con esto quiero dejar por concluida mi clase, salvo que hubiera alguna duda.